Hola amigos, Dios les bendiga. Hoy nos sumergimos en los momentos más cruciales de la vida de Jesús según San Mateo. Los capítulos 26, 27 y 28 nos llevan a través de la pasión, la crucifixión y el evento que lo cambió todo, la resurrección. San Mateo capítulo 26. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió: vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí, maestro? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: con que no pudieron velar 1 hora junto a mí. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿Cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, Sanedrín, procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron: Este declaró: Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían: Adivina, Cristo Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. San Mateo capítulo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó. Y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros.
Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús fue llevado delante del gobernador, Pilato, y éste lo interrogó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo Mesías? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, palacio, y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: «A otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9, 3 p.m. Y alrededor de la hora 9, 3 p.m., Jesús exclamó a gran voz diciendo: «Eli, Eli, lema sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: «Este llama a Elías». Al instante uno de ellos corrió, y tomando una esponja la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron: «Deja, veamos si Elías lo viene a salvar». Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí, y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben, y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. San Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.